Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Esta es la vida real, no siempre las cosas son como queremos. Muchas cosas nos cambian los planes y muchos de esos cambios de planes no son ni mucho menos como nosotros los hubiésemos ideado o pensado. De hecho, hay algunos cambios de planes, hay circunstancias que llegan a nuestra vida que son realmente duras y nada deseables. Y que uno preferiría no haberlas visto ni siquiera venir. Ahora, el ser humano está deseoso de encontrar una vida de ensueño. Una vida que sea distinta a la que estamos viviendo, porque aquí encontramos cosas que son difíciles y que son duras. Desde la literatura hasta el arte, hasta los cómics, el ser humano siempre está hablando de ese mundo distinto en el cual podemos nosotros sentirnos supuestamente realizados. Pensamos, por ejemplo, en Spider-Man, ¿verdad? Todos conocéis ese cómic de un chico, un empollón, gafotas, ¿verdad? Que de la noche a la mañana se convierte en el salvador de la ciudad, ¿m? Y tiene que aprender a vivir con ello, ¿no? O si una de las cosas, los dibujos manga que están hoy en día son muy populares, pues ahí tienen toda una sección dedicada a precisamente a vivir en un mundo distinto. Suele ser un chico que no es popular en el colegio, que no es bueno en los deportes, lo que se llama un pringao, y que es invisible para las mujeres, ¿verdad? Y entonces ese chico que está ahí encerrado de repente es llamado a otro mundo y es el héroe que tiene que salvar todo ese mundo. Y todas estas historias conectan con un deseo del ser humano de decir, aquí hay algo más, tiene que haber algo más. Necesitamos algo que trascienda a nosotros. Esta vida no es ni mucho menos lo que nos satisface. Todos luchamos con una necesidad de significado, de ser trascendentes, de que nuestra vida valga para algo, de que realmente sea importante. El mundo te llama a que pruebas todo, que rompas las reglas de todo lo conocido y que vivas el momento de todo. ¿Te vas a hallar a ti mismo si haces lo que te da la gana? Intenta no dañar a nadie, eso es como una medio regla que hay, y por lo demás intenta hacer lo que a ti te dé la gana, porque esto es lo que hay. El problema del ser humano es que tiene que lidiar con algo que se llama la muerte. Y quieran o no quiera, cada uno de nosotros tenemos que dar un significado a eso que nos espera a todos. Y algunos lo evitamos, algunos no queremos pensar en ello y queremos centrarnos en esta vida, ¿no? En lo que tenemos delante. Y el mundo por eso nos dice, aprovecha el momento, haz lo que quieras, no importa, si te sientes bien, esa es la verdad. Eso es tu todo. Pero no es verdad. Tenemos que lidiar con la muerte y tenemos que lidiar con infortunios en la vida que ni muchos menos son deseables o son buenos. El problema es que vivimos en un mundo que ha dado la espalda a Dios, que no busca a Dios, y aquí no podemos hallar nunca ese paraíso perdido. El libro de Ruth nos habla de dos mujeres extraordinarias que tuvieron que lidiar con mucho sufrimiento, con mucho dolor y con vidas que ni muchos menos son las que uno programaría o soñaría desde que es pequeño. Pero nos narra el libro de Ruth como un Dios que está detrás del escenario no se ha olvidado de ninguno de aquellos que confían en él. De hecho, es un Dios que llama de manera constante a que pongas tu confianza en él, sea como sea la circunstancia en la que estás viviendo. Porque Dios es un Dios que bendice a todos aquellos que le temen. Así que vamos a estar viendo brevemente, porque el libro de Ruth es muy largo. Así que me voy a dejar muchas cosas, algunas voy a pasar por encima, pero vamos a ver a Noemí, vamos a ver un poco su vida y vamos a ver un poco la vida de Ruth. ¿Y cuál es el punto clave que hace que estas dos mujeres hayan encontrado verdaderamente la esperanza de vivir una vida de ensueño? Vamos a comenzar con
Noemí. Iré leyendo algunos versículos sobre la marcha. Vale, en primer lugar, Noemí con las manos vacías. Noemí con las manos vacías, y después explicaré por qué es tan importante esta definición de Noemí. 5 características de la vida de Noemí que vamos a ver brevemente. En primer lugar, Noemí es una mujer experimentada en el sufrimiento. Y los primeros 5 versículos de Ruth lo que nos hacen es que pongamos nuestra mirada en Noemí y en todo lo que ella tiene que soportar. Sale de Belén, de su tierra, es una inmigrante a otra nación, una nación que ningún israelita estaría contento de visitar porque es Moab y no tenía buena fama y se la había ganado a pulso. Tiene que dejar lo conocido, tiene que dejar su familia, sus tierras, porque tienen hambre, porque pasan mucha hambre y tienen que mirar sobre sus hijos y sobre su vida. Y el texto de Ruth en estos momentos no se para a detenerse en valorar moralmente esa decisión, da pistas de que no fue la mejor, pero lo que hace es recalcar la dificultad y el sufrimiento de esta familia. No se van porque quieren, temen a Dios. Y aún así es muy probable que han tomado una mala decisión, pero no son rebeldes a Dios. Y quieren a sus hijos y salen en busca de comida. Y llegan a la tierra de Moab y allí solo acontece que desgracia tras desgracia. Si es poco vivir con hambre, no saber qué dar de comer a tus hijos, no saber cómo va a ser el futuro, ahora llegas a una tierra en busca de comida y encima muere Elimelech, su marido. Y muere al poco de llegar. Y ahora Noemí se queda con el duelo. El versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Y por qué es importante este dato? 10 años desde que toman esposa. ¿Qué tenía que haber pasado en esos 10 años cuando tomas una esposa? Hijos. Y no hay hijos. No hay linaje. No hay descendencia. Hay esterilidad. Y conoce la muerte y conoce durante 10 años la esterilidad, y ahora, de repente, como si no fuese poco, también mueren Malón y Kelión. Sus 2 hijos mueren. Y tenemos una mujer que se le ha roto la vida. No solo es duro el tener que vivir con la pérdida de sus seres amados, su marido y sus 2 hijos. Además, para Noemí en esa situación significa una vida precaria económicamente, no hay seguridad social, no hay pensión de viudedad. Así que precaria, una vida económicamente precaria, pero una visión de futuro oscura. Va a tener que vivir de la mendicidad. ¿Hay esperanza para ella? Así que tiene una situación, un negro futuro. Ahora el versículo 6, otra de las características es que nos da una decisión acertada. Y en medio de todo el sufrimiento de Noemí hay un hecho que cambia toda su cosmovisión, toda su vida. Hay un hecho que le pone esperanza a su situación terrible. Dice, entonces se levantó con sus nueras, después de ese drama que había vivido, para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento, dándole pan. Aquí hay una ironía en el texto. Belén significa Betlehem, casa del pan. Y ahora, ellos que habían venido en busca de pan y solo han encontrado muerte y esterilidad, ahora el Señor ha visitado dando pan. Y este hecho hace a Noemí tomar una decisión, la decisión más acertada, que es reconocer y constatar el fracaso de toda la familia al bajar a Moab.
tiene que armar de valor para ir a la ciudad de toda la vida. ¿Os imagináis, verdad? Lo que es un pueblo pequeño. Y tienes que volver allí. Y están todos los vecinos y con todos los que te has criado. Oh, esta es Noemí. Fíjate. La viuda. La sin hijos. Pero vas al lugar acertado, que es a la casa del pan. Una decisión acertada. Hay un hecho en la vida de Noemí que cambia toda su decisión. Y es absolutamente necesario cuando estamos desesperados, pasando por sufrimiento. Y es una verdad de que en Dios hay esperanza. Y este hecho hace que su vida gire y mire de nuevo a Belén y vaya a Belén. Necesitamos la verdad de Dios, sobre todo en los momentos de sufrimiento, de preguntarnos por qué pasan las cosas. ¿Qué he hecho para merecer eso? Noemí no es mala. Noemí no ha dicho, odio a Dios y me voy. Han intentado hacer las cosas bien y han ido muy mal. Mas se ha acordado de que Dios ha visitado su pueblo y que, aún considerando ella que Dios está en su contra, no hay lugar mejor que estar en el lugar de Dios. Así que toma todas sus cosas y llena de valor, va hacia Belén. Ahora, otra característica es que es una mujer llena de cualidades. Noemí no era mala, como se estaba diciendo. Noemí es fiel en sus responsabilidades, se levanta con sus nueras y las libera de su compromiso. Le dice a Orfa y Ruth, las coge, no os preocupéis, no tenéis por qué seguirme. Se han roto los vínculos, yo os libero, sois jóvenes, iros, casaos y tener hijos. No os preocupéis por mí. Y en medio de esa situación, ella es capaz de bendecir. Dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada uno a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Ruth cree que el Dios de Israel es el Dios del universo y es el Dios de todas las naciones. Y que Dios puede bendecir a Ruth y a Orfa en Moab, porque los dioses de Moab no son nada. Sabe que puede bendecirlos y desea que los bendiga, porque el Señor está en todas partes. Así que las quiere liberar y las bendice. Desea lo mejor para ellas. Además, en la concepción de Noemí de quién es Dios, en todo momento es consciente de que Dios puede bendecir a los demás. Y lo tenemos en su primera reacción cuando bendice a Booz en el capítulo 2, versículo 20. Ya están en Moab. Ruth ha ido a espigar, ha encontrado un lugar para espigar y además han encontrado con un pariente cercano que les llena las manos de comida para saciarse. Y lo primero que sale de la boca de Noemí, dice, versículo 20, y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Bendice, en su boca hay bendición para las demás personas. Así que es una fiel creyente. De hecho, es una fiel creyente hasta el punto que algo ven Orfa y Ruth, que vienen de un contexto pagano y que a pesar de que sus maridos han muerto, quieren seguir con ella. Tiene un buen testimonio en casa. Es buena suegra. Y el Dios de Israel es un Dios más real en esa casa y para Noemí que los dioses de Moab. Luego lo veremos en Ruth y en su determinación. Así que tiene buen testimonio. Sin embargo, a pesar de toda esta buena teología, este buen concepto de quién es Dios, también tiene una pequeña mala teología.
Y es que Dios puede ser bueno cuando actúa sobre la vida de los demás, pero no lo es cuando lo actúa sobre la mía. Y todas las palabras que salen de la boca de Ruth manifiestan esta realidad. Dice Ruth cuando habla con sus nueras, versículo 13, dice, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y luego, en el versículo 21, bueno, vamos a leer el versículo 20, y ella le dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque Noemí es agradable, Mara es amarga. No me llaméis agradable, llamadme amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Así que se está definiendo que su amargura es la relación que tiene personal. Su visión del trato de Dios hacia ella es de un Dios de castigo. Dice versículo 21, llena me fui, pero vacía me he quedado. Y esta palabra vacía es una palabra en hebreo que se llama requiem, reikam. Y reikam significa con las manos vacías. Y Noemí está diciendo, llena me fui, a pesar del hambre, estaba llena de una familia y Dios me ha traído con las manos vacías. Y esta palabra es importante porque Dios va a contestar a esta declaración de Noemí un poco más adelante para sanar su dolor y su tristeza. Así que tenemos esta mala teología de Noemí, piensa que Dios está en su contra únicamente. Es buena su teología en el sentido de que interpreta las circunstancias teniendo a un Dios que es soberano y Señor de todas las cosas y dice, Dios conoce mi situación, pero está en mi contra. Dios puede bendecir a otros, pero no me bendice a mí. Dios ya no me ama. Dios ya no me quiere. Y voy a comer de sus migajas. Voy a Israel porque Dios es bueno y cuida a las viudas en su ley. Pero Dios está en contra de mí. Ahora, el último punto es que, la última característica es que Dios es un Dios transformador. Y a partir de este punto de tocar fondo, Dios comienza en esta historia a revertir toda la situación de Noemí paso a paso para también cambiar ese corazón de amargura y esa visión equivocada de Dios en una visión de un Dios de gozo y de alegría y de cuidado. En primer lugar, capítulo 2, cada escena, Ruth tiene 4 escenas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, cada escena ocurre en un lugar y empieza y acaba de una manera. Ahora en el capítulo 2, en el versículo 18, Dios ya restituye el primer problema que había tenido, y es que había tenido hambre. ¿Os acordáis? Había salido por hambre. 2:18 dice, y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio, Ruth llega de espigar en el campo, dice, lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Así que la primera vez que va al campo, Ruth trae un saco de comida, pero además le trae comida hecha para saciar el hambre en ese mismo momento. Así que ya vemos en este capítulo 2 que Dios está trabajando con la vida de Noemí y enseñándole que es un Dios que cuida de los suyos. Ahora en el capítulo 3 tenemos la historia de Ruth que va a la era al encuentro de Booz. Y al final de ese capítulo, versículo 17, de nuevo Ruth le va a contar a Noemí todo lo que ha acontecido. Y le dice, versículo 17, y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con reikam. No vayas a tu suegra con las manos
vacías. Dios es un Dios de plenitud y se toma muy en serio bendecir a su pueblo. De hecho, hay varias legislaciones en Deuteronomio y en Levítico que no podías ir a la casa del Señor con las manos vacías. No podías ir, Reikam, a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te había bendecido. Y por lo tanto no podías presentarte a ofrendar a Dios sin nada. Le ofrendabas de todo lo que Dios te había dado. Y esto es lo que le está enseñando Dios. Cuando pones tu confianza en mí y vienes a donde yo estoy, yo te bendigo y te lleno las manos. Pero no acaba aquí la historia de Noemí, sino que en el capítulo 4 tenemos capítulo 4, versículo 14, al final del capítulo, Dios no solo ha restaurado el hambre, no solo ha restaurado sus manos vacías, sino que ahora le restaura su linaje, le restaura su descendencia, le restaura su seguridad económica y le restaura su futuro. Versículo 14, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Tu nuera que es más valor que 7 hijos para ti. Ahora, ¿os acordáis lo que decía en el capítulo 1 cuando llega a Belén? Llena me fui, pero vengo vacía. Pero no venía vacía. No venía sola. Dios había provisto a su lado a una compañera, a Ruth, por la cual iba a restaurar toda su vida. Y este es uno de los graves problemas que tenemos cuando estamos llenos de amargura con el Señor. Cuando pensamos que Dios es un Dios cruel, que está para hacernos pasar cuentas en cuanto nos equivocamos. Y nuestro corazón lleno de amargura es incapaz de ver que tenemos la solución al lado. Que Dios ya está obrando, aunque no lo veamos. Uno de los grandes himnos de la historia sobre este tema lo escribió William Cowper. Si conocéis algunos su historia, él estuvo su vida luchando con la depresión e incluso encerrado en un manicomio. No voy a explicar su vida porque es muy largo, pero él escribió el siguiente himno de maneras misteriosas. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes y los vientos y tempestad. Son sus siervos enviados para hacer su voluntad. En abismos insondables, con destreza y gran saber, atesora sus designios, efectúa su querer. Alentaos, pues, medrosos, estas negras nubes son de sus bendiciones llenas, traerán la salvación. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor. Si parece que las pruebas contradicen su amor, descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Y estas palabras de William Cowper describe perfectamente la historia de Noemí en estos momentos. Incapaz de ver un Dios detrás del escenario. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Noemí? Somos quizás personas que podemos bendecir a los demás y alegrarnos incluso de cómo Dios obra en la vida de los demás. Pero estamos llenos de amargura en nuestro propio interior y nos negamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo llevas sin avanzar en tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo llevas sin gozarte en el Dios de gloria por los problemas presentes? No porque hayan desaparecido,
sino por la verdad de ahí que hay un Dios en los cielos, que ha prometido protegernos, cuidarnos, amarnos. Aunque no lo veamos, Él está detrás obrando. ¿Puedes quizás poner tu confianza en este Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes expectativa de que Dios va a hacer algo en tu vida? De que Dios te va a sanar, te va a transformar, te va a renovar, te va a dar consuelo en aquello que es tu lucha. Es una mentira satánica pensar que Dios te ha abandonado. Es normal, lo pensamos todos. No estoy hablando de que no lo podamos pensar. Estoy hablando de mantenernos ahí y llenarnos de amargura por ello. Dios es un Dios de recompensa, como vamos a ver ahora. Y brevemente, vemos también la vida de Ruth. En primer lugar, una elección difícil, capítulo 1. Pierde a su marido, que no es poco. Y todo lo que le ataba a esta familia se ha ido. Ahora, su suegra, que seguramente era una persona, hoy hemos orado por personas importantes en la vida, ¿verdad? Seguramente era una persona importante en su vida, se marcha. Y ella tiene que decidir abandonar su tierra, su familia, su expectativa de matrimonio. Ella no sabe cómo va a irle en Israel, en Belén. No solo va a ser pobre, va a ser extranjera, va a estar en una condición peor que Noemí, porque a fin de cuentas Noemí vuelve a los suyos, pero ella no. Y sacrifica sus proyectos. Es lo que le dice Noemí: iros y casados. ¿Por qué tenéis que esperar? Que Dios os dé descanso, que Dios os dé shalom a vuestras vidas. Pero ella prefiere estar con el Dios de Noemí que seguir viviendo como había vivido antes. Lo que ha conocido de Dios no lo quiere cambiar por nada. Y dice estas maravillosas palabras que todos conocemos en el capítulo 1. Versículo 16. No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Qué compromiso, ¿verdad? Compromiso hasta la muerte con Dios y con el Dios y con la nuera y con su nuera. Así que aquí tenemos una de las primeras maravillas de Noemí, de Ruth, de alguien que venía de un contexto que no conocía nada del Dios de Israel, ha conocido a este Dios y no quiere separarse ya nunca. Y se compromete a dejar y abandonar todo lo que conocía, todo su pasado, por seguir a este Dios, sea lo que le depare el futuro. No le deparaba, no tenía ninguna expectativa de nada bueno. Como hemos dicho, mujer, extranjera, pobre, de la peor clase social, nada bueno. Pero fiel a la familia, fiel a las personas y una amiga leal. Ahora, en el capítulo 2 vemos a Ruth viviendo en un servicio absolutamente fiel. Su nuera, Noemí, es demasiado mayor para trabajar, así que dice: déjame ir, le pide permiso, además con todo el respeto hacia Noemí, y va a trabajar a los campos sola, donde no sabe lo que le espera. Y allí encuentra casualmente Dios obrando a voz y trabaja y espiga en su terreno. Y cuando Boz se encuentra a esta moabita, a esta mujer sirviendo, le preguntan de quién es y le cuentan toda la historia que él ya había escuchado. Y dice Boz, cuando habla con ella:
Versículo 10, leemos cuando le dice que puede espigar, que puede beber, que no se preocupe por nada, que él la va a proteger. Dice versículo 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Para que te fijes en mí siendo yo extranjera. Y Booz les respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me has sido informado en detalle. Y cómo dejaste tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Booz conoce todo lo que ha hecho Ruth y la quiere proteger y la quiere amar. Y Booz dice una palabra que conecta con Génesis 12, capítulo 1. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Una palabra en hebreo que es modelet, que aquí se traduce como tierra natal. Esta palabra es la misma que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es exactamente la misma. Y el texto nos está indicando que he aquí Ruth, una nueva Abraham. Alguien que por fe y confianza está siguiendo al Señor. Y esto contesta una pregunta tremendamente importante. ¿Merece la pena seguir al Señor? ¿Merece la pena servir a Dios? ¿A quién le importa los sacrificios que has hecho por Dios? Ruth se queda sorprendida. Ella ha hecho mucho por su suegra. ¿Y sabéis lo que le ha dicho Booz? Todo me ha sido informado. Y en este sentido, Booz está hablando en nombre de Dios. Todas y cada una de las cosas que has hecho, las conoce Dios. Y hermanos, tenemos que luchar constantemente con si lo que hacemos le importa a alguien. ¿Le importa a alguien lo que hacemos para Dios? ¿Le importa a alguien ser fiel en el matrimonio cuando el mundo le está diciendo que no lo seas? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa esperar y ser virgen hasta casarse en un mundo que te está diciendo que no vale para nada y que eres un tonto si haces eso? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa haber dado tu vida a tu familia? Dedicándoles tu tiempo y tus horas hoy en día. La mujer no vale si no tiene trabajo, si no tiene carrera, si no además tiene hijos. La mujer perfecta. Pero todas las mujeres que han dedicado su vida en su casa por obligación, no digo que sea malo trabajar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del mensaje. Un mensaje que es una mentira. ¿A quién le importa que tú hayas dedicado tu vida a servir y cuidar a tu familia? A tus hijos a lo mejor, a tu madre, a tu suegra. ¿A quién le importa? ¿Estás perdiendo la vida? Podrías estar disfrutando, alegrándote, haciendo muchas otras cosas. Pero sin embargo, estás sacrificando tu tiempo por personas. ¿A quién le importa tu servicio en la iglesia? Seguramente no eres predicador, no estás en lo público, ¿verdad? O en la alabanza, en lo público, que a veces nos dicen, nos dan las gracias. Oye, gracias por esto. Pero a lo mejor tú estás sirviendo al Señor con mucho sacrificio y esfuerzo y parece que no tiene sentido lo que haces. Y que si no estuvieses, seguramente puede que pienses que nadie notaría tu ausencia. ¿A quién le importa lo que es tu vida? ¿Y a quién le tiene que importar? Y Booz le está diciendo eso a Ruth. Tu sacrificio no es en balde. Todo lo que has hecho, Dios lo tiene registrado. Y Dios va a comenzar a recompensar y bendecir a Ruth, ya lo está haciendo en ese mismo momento, porque Ruth ha escogido a Dios. Y hemos de luchar con la mentira de este mundo que nada de lo que hacemos importa.
que hemos de ser como los demás, que estás perdiendo tu vida por no hacer lo que tú quieres, por tener que tomar tu cruz y servir quizás a otros. Pero hay un Dios en los cielos que ve absolutamente cada una de las cosas. Génesis 15:1. Abraham lo había dejado todo y aún no había obtenido el premio, el heredero. Y en Génesis 15:1 Dios se aparece a Abraham porque Abraham necesita consuelo. Abraham necesita que se le recompense, que su vida sí tiene recompensa, que merece la pena. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Tu recompensa será muy grande. ¿Tu vida está enfocada en Dios? Porque Dios es el que da la recompensa. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3? Leemos 2 versículos, 14 y 16. Habéis dicho, Dios está denunciando una mala actitud de su pueblo. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? ¿Qué provecho hay? Y dice el Señor: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. El Señor está atento a cada una de las cosas buenas que haces por Él. Sea con tu boca, sean con tus emociones o sean con tus actos. Y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Hermano, cada cosa que haces por el Señor tiene recompensa. Aunque no lo veamos de manera inmediata, hay un Dios justo que no se olvida de ninguna de tus oraciones, de ninguno de tus sacrificios, de ninguno de tus esfuerzos y de ninguna de tus pérdidas por amor a Cristo. Por último, rápidamente, una arriesgada valentía. La vida cristiana, y vemos a Ruth que tiene que ser valiente. Y es parte de la vida cristiana. Tiene que ir a la era, tiene que encontrarse con un hombre por la noche, tiene que preguntar cómo funciona la cultura en ese mundo porque ella no lo sabe. Noemí le aconseja, le guía, le dice todo lo que tiene que hacer y tiene que esperar. Ahora, ¿os imagináis lo que tiene que ser ir por la noche a una era llena de hombres y buscar el miedo que tuvo que pasar Ruth? Y la valentía que demostró y confianza en su nuera y en su Dios. Y evidentemente se encuentra con voz y con la promesa de restauración para su vida y su familia. Y por último, en el 4 encontramos una recompensa divina. En la última escena, por fin, se ha hecho esperar, pero Ruth se puede casar con Boaz. Y después de todo este tiempo y de todo este sacrificio, al final Ruth tiene marido, tiene esposo, encuentra descanso a todos los niveles, algo que es bueno, y tiene descendencia. Y no cualquier descendencia. Su hijo es Obed, que es ascendiente de David y ascendiente de Jesús. Y una extranjera que no tenía donde caerse muerta. Es incorporado al linaje más grande de la historia de la salvación. Y vidas como Noemí, como Ruth, que parecen absolutamente intrascendentes. Sin embargo, están en las manos de un Dios que está tejiendo la historia más grande y en la que cada una de nuestras vidas juega un papel importante y decisivo. Os dejo con estos 2 versículos. Apocalipsis 22:12. Dice Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, esto puede ser visto por la parte negativa,
de recompensar por tu obra, ¿verdad? Que te has portado mal. Pero también puedes verlo de manera positiva. Un padre amante llena de regalos para sus hijos a recompensarlos porque los ama y han sido fieles y quiere decirles, ¿ves cómo ha merecido la pena? Te voy a bendecir mucho más allá de lo que piensas. Porque yo soy mucho más grande de lo que tú crees. Y por último, el apóstol Juan, en la segunda carta, versículo 8. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. ¿Has servido al Señor hasta aquí? No desmayes. Vas a recibir abundante recompensa. Porque Dios no es deudor de nadie, sino un Dios que se goza en bendecir y en dar. No sé si te sientes identificado con Ruth o con Noemí o con ambos. Pero Ruth nos quiere decir, merece la pena confiar en el Señor. Aún en medio de las peores circunstancias, no hay nada mejor que estar con Dios. Dios es bueno, aunque no lo veamos. Dios es mejor que todas las cosas que nos ofrece este mundo. Vamos a orar. Señor y Padre, nos sentimos identificados, Señor, en nuestra dureza de corazón muchas veces, Señor, cuando sufrimos y nos dolemos, nos cuesta ver tu mano y reconocerte. Nos gusta muchas veces nadar en nuestra amargura, en nuestro victimismo y quedarnos ahí. Nos cuesta humillar nuestras cabezas y elevar nuestra mirada a tu mano bondadosa y a esa cruz del Calvario. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a ver que nos amas de manera profunda, incondicional, y que lo has hecho en la cruz del Calvario, enviando a tu Hijo amado a morir por seres despreciables y egoístas como nosotros. Señor, levántanos como hijos amados tuyos, para servirte, para honrarte y bendecirte por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.